Déjame contarte algo que he aprendido a lo largo de mi vida, algo que he visto una y otra vez en las personas más exitosas del mundo y algo que, si lo aplicas, te garantizo que transformará por completo la forma en que vives, trabajas y alcanzas tus metas. Se trata del principio 80-20, también conocido como el principio de Pareto. No es una teoría académica aburrida, te lo aseguro, es una ley de la vida, una verdad fundamental que gobierna casi todo lo que hacemos. Y la mayoría de la gente simplemente la ignora, y por eso se sienten abrumados, estancados y sin control. Yo he visto a empresarios quemarse, a profesionales de alto nivel perder su rumbo y a personas con un talento inmenso vivir vidas de frustración, todo porque no supieron cómo aplicar esta simple pero poderosa ley. Te digo esto por experiencia. La vida es un juego y si no conoces las reglas nunca podrás ganar. El principio 80-20 es una de esas reglas maestras que nadie te enseña en la escuela, y una vez que la entiendes todo cambia. ¿Qué significa realmente? Es muy simple en su esencia, el 20% de tus esfuerzos produce el 80% de tus resultados. Piensa en ello. El 20% de tus clientes te trae el 80% de tus ingresos. El 20% de tus tareas te da el 80% de tu progreso. El 20% de las cosas que tienes en tu casa las usas el 80% del tiempo. Es una verdad universal, y la implicación de esto es enorme. Es el cimiento para ordenar tu vida, para pasar de un estado de caos a uno de control absoluto. La mayoría de la gente hace exactamente lo contrario. Se enfoca en las 80% de las actividades de bajo valor que producen solo el 20% de los resultados. Se sienten ocupados, se sienten productivos, pero en realidad están girando en círculos, atrapados en una rueda de la que no pueden salir. Te lo digo porque yo mismo estuve ahí. Pasé años de mi vida persiguiendo 1.000.000 de cosas a la vez, sintiéndome exhausto al final del día sin saber por qué no avanzaba al ritmo que quería. Mi vida cambió cuando por pura necesidad me senté y empecé a analizar mi propio trabajo. Hice una lista de todo lo que hacía en un día, y luego al lado de cada tarea escribí el impacto real que tenía en mis objetivos a largo plazo. Fue una revelación. Vi con mis propios ojos que las pocas tareas que realmente me movían hacia adelante, las que generaban un cambio real, eran las que menos tiempo les dedicaba, y las que me consumían la mayor parte del día, las que me dejaban agotado, eran las que tenían un impacto casi nulo. Ahí entendí que la productividad no se trata de trabajar más, se trata de trabajar en lo correcto. No se trata de hacer más cosas, se trata de hacer las cosas correctas. Y esto es la esencia del principio 80-20. No se trata de eliminar el 80% de tus tareas, no, eso sería una locura. Se trata de identificar ese 20% que es crucial, que es vital, y luego dedicarle tu tiempo, tu energía y tu atención de manera implacable. Se trata de crear un enfoque láser, una intención deliberada en lo que realmente importa. Cuando te digo que ordenes tu vida no me refiero a tener un escritorio limpio, aunque eso ayuda. Me refiero a ordenar tus prioridades, tus pensamientos, tus acciones. Y la mejor herramienta para hacerlo es el principio de Pareto. Empieza con tu trabajo. ¿Cuáles son las 3 tareas más importantes que tienes en tu lista hoy? Esas 3 tareas probablemente producirán el 80% de tu valor al final del día. Y sin embargo estoy casi seguro de que las estás posponiendo, esperando a tener más energía o a que las tareas más fáciles y menos importantes estén fuera del camino. Error fatal. El verdadero poder del 80-20 es que te obliga a ser brutalmente honesto contigo mismo. Te obliga a preguntarte, ¿qué es lo que realmente importa aquí? ¿Qué es lo que me está dando el mayor retorno sobre mi inversión de tiempo y energía? Y cuando empiezas a hacer esa pregunta en cada área de tu vida, la niebla se disipa y la claridad se instala. Piensa en tus relaciones. Probablemente el 20% de las personas en tu vida te dan el 80% de la alegría, el apoyo y la satisfacción. Y el otro 80% son conocidos, personas con las que tienes interacciones superficiales, que a veces incluso te consumen energía. El 80-20 te dice que nutras esas relaciones clave, que inviertas en ellas porque ahí está la verdadera riqueza de tu vida social. No se trata de ignorar a los demás, se trata de ser consciente de dónde inviertes tu activo más valioso, tu tiempo. En tu salud el 20% de los hábitos alimenticios saludables probablemente te dan el 80% de tu bienestar físico. El 20% de los ejercicios que haces te dan el 80% de los resultados en tu forma física. Identifícalos y te enfocas en ellos. Si los conviertes en una prioridad, verás un cambio dramático en tu energía y tu salud, con mucho menos esfuerzo del que imaginas. Y aquí viene la parte que la mayoría de la gente ignora. El 80-20 se puede aplicar una y otra vez, es fractal. Dentro de ese 20% de tareas importantes hay un 20% aún más importante que te dará el 80% de los resultados de ese grupo, y dentro de ese otro 20%, esto te lleva a la tarea única más importante, la que si la haces hará que todo lo demás sea más fácil o innecesario. Yo he visto personas que estaban ahogadas en deudas salir a flote simplemente aplicando este principio. Se sentaron y analizaron sus gastos. Descubrieron que el 20% de sus gastos, como comer fuera de casa o suscripciones no utilizadas, representaban el 80% de sus fugas de dinero. Al cortar esos gastos, el problema se resolvió solo, sin tener que hacer recortes drásticos en todas partes. Se enfocaron en lo que realmente importaba. La clave es la disciplina. No es suficiente saberlo, tienes que practicarlo.
Cada mañana, antes de empezar, tienes que mirar tu lista de tareas y preguntarte, si solo pudiera hacer una cosa hoy, ¿cuál sería la que me daría el mayor avance? Esa es tu tarea de Pareto, y tienes que empezar por ella. Tienes que comerte esa rana gorda primero, como yo le digo. No dejes que las tareas pequeñas y fáciles te consuman el tiempo. Te garantizo que si empiezas a aplicar esto hoy mismo, en cada área de tu vida, empezarás a sentir una sensación de control que quizás no has experimentado nunca antes. Pasarás de reaccionar a tus circunstancias, a crear tus circunstancias, de ser una víctima del caos, a ser el arquitecto de tu propio éxito. Y todo empieza con una simple pregunta: ¿cuál es mi 20%? No subestimes el poder de esto. La mayoría de la gente vive sin una intención clara. Se levantan, miran su teléfono, reaccionan a correos electrónicos, a mensajes, a lo que les pide el mundo. Están navegando por la vida sin un mapa, a merced de las corrientes, y luego se preguntan por qué no están donde quieren estar. La respuesta es simple: no han identificado su 20%. No han hecho la tarea de pensar, de priorizar, de decidir qué es lo que realmente les va a mover hacia adelante. Te digo por experiencia que la claridad es poder. Cuando tienes claridad sobre tu 20%, puedes decir no con facilidad a las 80% de las cosas que no te aportan valor. Puedes rechazar proyectos, puedes declinar invitaciones, puedes delegar tareas. Todo porque sabes que tu tiempo y tu energía son demasiado valiosos para gastarlos en cosas que no te llevan a tus metas más importantes. La gente confunde estar ocupado con ser productivo. Y te aseguro que la mayoría de la gente que ves ocupada está ocupada haciendo las 80% de las cosas que no importan. El 80-20 es un filtro, es un lente a través del cual debes ver el mundo. Cuando te enfrentas a una decisión, a un problema, a una lista de tareas, pregúntate, ¿qué 20% de acción me dará el 80% de los resultados que busco? Y te asombrarás de la claridad que obtendrás. Esto se aplica a las ventas, a la gestión de equipos, a la inversión, a la pérdida de peso, a la planificación de un viaje. En cada faceta de la vida hay un pequeño grupo de acciones que produce la mayoría de los resultados. Tu trabajo, tu única y más importante tarea es descubrir cuáles son esas acciones y luego ejecutarlas con una disciplina inquebrantable. He visto a mis clientes más exitosos, a los líderes de empresas que facturan millones de dólares, aplicar este principio sin falta. Ellos no están ocupados, están enfocados. No hacen más, hacen mejor. Y la diferencia, te lo aseguro, es abismal. Mientras otros corren de un lado a otro sintiéndose agotados, ellos caminan con propósito, sabiendo que cada paso que dan los acerca a sus objetivos. Y aquí hay un punto crucial. El 80-20 no es un evento único, es un hábito. Es una forma de pensar que tienes que cultivar cada día. Al final de la semana, tómate 15 minutos para reflexionar. ¿Qué 20% de mis acciones esta semana me dieron el 80% de mis resultados? ¿Y qué 20% de mis acciones causaron el 80% de mis problemas? Esa introspección es invaluable. Te dará la sabiduría para ajustar tu enfoque, para afinar tu plan y para ser aún más efectivo la próxima semana. Te digo por experiencia que la mayoría de la gente no hace esto. Viven sus vidas en piloto automático. Y te digo esto con la mayor de las certezas: si sigues el camino de la mayoría, obtendrás los resultados de la mayoría. Y los resultados de la mayoría no son nada para presumir, son vidas de frustración, de potencial no realizado, de una constante sensación de estar a punto de lograr algo pero nunca llegando a la meta. Tu vida es demasiado valiosa para vivirla de esa manera. Tu potencial es ilimitado, pero para liberarlo tienes que tomar las riendas. Y el primer paso para tomar las riendas es identificar las palancas correctas. El 80-20 es tu mapa, es tu brújula, es tu guía para encontrar esas palancas. Empieza hoy, no mañana, no el lunes, hoy. Haz una lista. Identifica tu 20% y ponte a trabajar en ello ahora mismo. Verás cómo el caos de tu vida empieza a disiparse y el control y la calma toman su lugar. Es la ley de la vida y está de tu lado. Ahora que has comprendido la esencia de este principio, el 80-20, quiero profundizar en la aplicación práctica de esta ley, porque saber algo no es suficiente. El conocimiento sin acción es inútil. Yo he conocido a muchísimas personas que pueden recitar todos los principios del éxito, que han leído todos los libros y asistido a todos los seminarios, pero sus vidas siguen siendo un reflejo de su falta de acción. La verdadera transformación no viene de lo que sabes, sino de lo que haces con lo que sabes. El control sobre tu vida no es algo que te regalan, es algo que te ganas. Te lo ganas con disciplina, con enfoque y con la aplicación implacable de principios probados como el 80-20. En mi vida aprendí que la diferencia entre los que tienen éxito y los que no es la suerte, no es el talento innato, sino la capacidad de concentrarse en lo que realmente importa. El éxito, en su forma más pura, es la acumulación de decisiones correctas tomadas día tras día, y el 80-20 es la herramienta que te ayuda a tomar esas decisiones. Volvamos al trabajo. Tienes una lista de tareas, es larga, interminable, te abruma solo mirarla. ¿Qué haces? La mayoría de la gente elige la tarea más fácil, la más rápida, o la que les genera menos resistencia, y así pierden la mañana haciendo cosas que no importan. Te digo por experiencia que esta es la fórmula para la frustración. Al final del día, te sientes cansado, pero no has avanzado en lo que realmente te mueve hacia adelante. La solución es simple:
pero no es fácil. Tienes que mirar esa lista con los ojos de un estratega. Tienes que preguntarte, ¿cuál de estas tareas, si la hago ahora, hará que todo lo demás sea más fácil o innecesario? Esa es tu tarea 80-20, y te garantizo que casi siempre es la que más te asusta, la que has estado posponiendo, la que requiere más de tu energía mental. Es la más grande, la más difícil, la más importante, y por eso la mayoría la ignora. Yo he visto la magia de empezar el día con esa tarea. Cuando la terminas, una sensación de logro inunda tu ser, te sientes invencible. El resto de las tareas parecen triviales, y en muchos casos, al completar esa tarea clave, descubres que muchas de las otras que tenías en la lista ya no son necesarias. El 80-20 en la práctica te libera del trabajo de bajo valor, del ruido, de las distracciones. Ahora, ¿cómo puedes aplicar esto a tu vida personal? Piensa en tu tiempo libre. La mayoría de la gente gasta su tiempo libre en actividades que les dan un placer momentáneo, pero que no los ayudan a avanzar. Ver televisión, navegar sin rumbo por internet, jugar videojuegos en exceso. No me malinterpretes, el descanso es vital, pero el 80-20 te dice que hay un 20% de actividades que te darán el 80% del verdadero descanso y la renovación, y te aseguro que esas actividades son el ejercicio, la lectura, el aprendizaje, la meditación, pasar tiempo de calidad con las personas que te importan. Esas son las que te recargan de verdad, las que te preparan para el próximo desafío. El control sobre tu vida, en última instancia, se reduce al control sobre tu tiempo. El tiempo es tu activo más valioso, y cada segundo que inviertes en las 80% de las cosas que no importan, es un segundo que pierdes de invertir en el 20% que sí lo hace. Yo he visto a personas que vivían vidas mediocres, transformarlas en extraordinarias, simplemente aprendiendo a decir no a las distracciones y a decir sí a las prioridades. Déjame darte un ejemplo concreto. Imagina que quieres lanzar un negocio. Hay miles de cosas que puedes hacer. Puedes diseñar un logo perfecto, puedes crear tarjetas de presentación, puedes pasar horas en las redes sociales. Todas estas son tareas que te dan la ilusión de progreso. Pero el 80-20 de ese proyecto es simple: encontrar un cliente, vender algo, generar un ingreso. Si te enfocas en ese 20%, el resto se vuelve irrelevante o se acomoda solo. La belleza de este principio es que es universal y atemporal. No es una moda, es una ley de la vida. Te lo digo por experiencia. He aplicado esto en mis propios negocios, en mis libros, en mis seminarios. El 20% de mis ideas generaron el 80% de mi éxito. El 20% de mis clientes me traen el 80% de mis ganancias. Y mi tarea, mi trabajo constante, es identificar ese 20% y nutrirlo, protegerlo y expandirlo. La frustración y el caos vienen de no tener un sistema, y el 80-20 es un sistema simple y poderoso. Es un filtro que te ayuda a tomar decisiones. Si estás abrumado, si sientes que tu vida se te escapa de las manos, es porque no has aplicado este filtro. Es porque estás tratando de hacerlo todo, y cuando tratas de hacerlo todo, no haces nada bien. La autodisciplina es el vehículo que te lleva del conocimiento a la acción. No se trata de motivación. La motivación es un sentimiento que va y viene. La disciplina es una decisión. Es la decisión de hacer lo que tienes que hacer, incluso cuando no tienes ganas de hacerlo. Y para aplicar el 80-20, necesitas disciplina. Necesitas la disciplina para identificar tu tarea más importante, y la disciplina para empezar con ella, y no parar hasta que esté hecha. En mi vida aprendí que la procrastinación no es un defecto de carácter, es una mala gestión de la energía. Pospones lo que es difícil, lo que es importante, porque sientes que no tienes la energía para hacerlo. Pero la verdad es que al posponerlo, la tarea se vuelve aún más grande en tu mente, y el miedo a enfrentarla crece. El 80-20 te da el antídoto a la procrastinación. Te da una sola cosa en la que enfocarte, una sola tarea, y una vez que la terminas, el resto del día se siente como un extra. Ordena tu vida. No me refiero a limpiar el closet, me refiero a limpiar tu mente, a eliminar el ruido, a cortar las distracciones, a enfocarte en lo que realmente te hará avanzar. Y una vez que hagas eso, verás que el esfuerzo no disminuye, pero la satisfacción y el progreso se multiplican. Yo he visto a personas que por años intentaban perder peso con dietas de moda y ejercicios extenuantes. Fracasaban una y otra vez. Les enseñé a aplicar el 80-20. Identificamos el 20% de los alimentos que les causaban el 80% de sus problemas y el 20% de los ejercicios que les daban el 80% de sus resultados. Y al enfocarse solo en esas cosas, sin cambiar nada más, vieron resultados increíbles. Menos esfuerzo, más control. Esa es la promesa del 80-20. No te compliques, no busques la perfección, no trates de hacer todo a la vez. Simplemente, cada mañana tómate un minuto, mira tu lista de tareas, haz la pregunta mágica: ¿qué 20% de mis acciones me dará el 80% de mis resultados? Y luego actúa, sin excusas, con disciplina. Y te garantizo que en un mes, en 6 meses, en un año, mirarás atrás y no reconocerás la persona que eras. El caos será un recuerdo, el control será tu nueva realidad. Y esto es lo que te pido que hagas. No dejes que esta información se quede solo en tu mente. La diferencia entre el que tiene éxito y el que no, es que el primero actúa. Así que, actúa.
Si te ha resonado lo que he compartido contigo, si sientes que ha encendido una chispa en tu interior, hay mucho más que quiero compartir contigo. Hay más herramientas, más estrategias y más principios que te ayudarán a tomar el control total de tu vida, a maximizar tu potencial y a vivir la vida que siempre has soñado. Te insto a que no te quedes solo con esto. El camino del éxito es un viaje, y estoy aquí para ser tu guía. Así que, no te quedes atrás. Haz clic en el botón de suscripción y únete a esta comunidad. Juntos, vamos a transformar tu vida de una vez por todas.